hay que considerar la definición de lo que significa auditoría y de cuál es la función que cumple la auditoría informática en la seguridad informática. ¿Ya? Entonces, definiendo el término auditoría informática, nosotros podríamos decir que la auditoría es una técnica utilizada, que se utiliza, ¿sí? Es una técnica que se utiliza para identificar algunas deficiencias en procesos y eventos relacionados con las tecnologías de información, con las TICs, las llamadas TICs, así les llaman. Sí, así les llaman las famosas TICs. ¿Sí? Las tecnologías de información y comunicaciones, eso es lo que significa TICs. Ya, entonces, vuelvo, la auditoría informática es una técnica que se utiliza para identificar algunas deficiencias en procesos y eventos relacionados con las TICs. Muchas de las personas ahora en la actualidad, cuando hablan de auditoría, hablan de temores. Por ejemplo, ahora pues se dice, voy a hacer una auditoría a una cajera de un banco, y ella tiene miedo de que le vayan a encontrar algún defecto o alguna falla. La idea de la auditoría es encontrar eso, es encontrar esto, ¿no? Ese es el objeto, encontrar las deficiencias. Eso es lo que tiene como objeto la auditoría. La diferencia está en lo que viene después de hacer una auditoría. La auditoría no tiene como objeto identificar las deficiencias y hacer que el trabajador al que se le encuentra las deficiencias votarlo. Eso no es una auditoría. La auditoría busca encontrar las deficiencias y proponer las acciones o actividades que mejoren o optimicen el proceso. Este es uno de los objetivos de la auditoría, o uno de los objetos de la auditoría es que cuando identifica alguna deficiencia, tiene que hacer una propuesta de acciones o actividades que ayuden a mejorar, ¿sí? O optimizar, que ayuden a mejorar u optimizar el proceso, ¿sí? El proceso involucrado y relacionado con las TICs. Voy a copiarlo acá. Proceso relacionado con las TICs. Ese es uno de los objetos más importantes de la auditoría. Otro de los objetos más importantes es realizar un convenio de mejora ¿Qué significa el segundo punto? El segundo punto lo que busca es que después de haber identificado el proceso y de haber propuesto las acciones o actividades que mejoran y optimizan el proceso de las TICs, se tiene que darle un tiempo prudente a la persona que le encuentra deficiencias para que corrija el proceso. A eso se le llama un convenio de mejora de proceso. O sea, no es otra cosa que asignar, es asignar el tiempo, para mejorar las deficiencias. ¿Sí? Y por último, la auditoría busca evaluar y optimizar la gestión de la información. Como se pueden dar cuenta, la auditoría, ¿sí? La auditoría no busca
que ustedes, cuando hagan una auditoría, eliminen o hagan que una persona deje de trabajar. No sé si hasta ahí me dejé entender lo que significa auditoría informática y cuáles son los objetos de la auditoría informática, cuál es el fin. Aquí voy a poner fin. ¿Hacía preguntas hasta ahí? ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, profesor. Entonces, ya saben, el objeto de la auditoría es identificar deficiencias, pero es identificar deficiencias para proponer acciones, para realizar un convenio de mejora del proceso y con el fin, obviamente, más claro de evaluar y optimizar la gestión de la información. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, y ahora sí relacionándolo con la seguridad informática. Cuando yo lo voy a relacionar con la seguridad informática, yo me tengo que poner a pensar en estas deficiencias. Puede ser que yo encuentre haciendo una auditoría informática que no esté el antivirus actualizado, entonces yo tengo que decirle que tenga acá, yo tengo que como acción decirle que actualice el antivirus, darle un tiempo prudente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se optimice mejor la gestión de la información y no estén fallando los equipos durante el proceso, ¿no? Entonces, esa es la relación directa con la auditoría informática. Obviamente hay diferentes tipos de auditoría que difieren mucho los conceptos, pero el objeto tratado en este tema de este curso es el objeto que les acabo de decir ahorita, ¿no? De que hay que identificar las deficiencias en base al funcionamiento de un equipo con la finalidad de optimizar la gestión de la información, entendiendo que la gestión de la información se Y entiende. una tanta aquí, un bucha, lo que grita por ahí, el desgraciado, pues loco. Ya me llamó ahorita, voy a bajar para abajo ya, no tengo clase. José Fernández. Señor José Fernández, ¿me escucha? Señor José Fernández, escúcheme, por favor. ¿Me escucha? Hábleme, respóndame, por favor. Sí, profe. Le voy a suplicar que la próxima vez le preste atención a la clase, ¿sí? Porque ha estado conversando no sé quién y encima deja su micro activo. Profesor, una consulta, ¿no hay linda asistencia? ¿Perdón? La lista de asistencia, bueno, yo ya les he dicho a ustedes, la lista de asistencia yo la controlo al inicio y al final, viendo yo la cantidad de personas. Por ejemplo, ahorita yo tengo 24 asistentes. Entonces yo controlo mi asistencia, luego como yo tengo el video, voy capturando y veo todos los nombres de todas las personas que se van conectando. Y esa es mi forma de llamar la atención de la lista para saber que el estudiante está asistiendo a una clase. No sé si me dejé entender. Sí, profesor. ¿Sí? Ah, ya, disculpe, profesor, listo. No te preocupes. Es una muy buena pregunta, pero no se preocupen por la asistencia. Yo la marco aquí en el video mismo, para que ustedes vean quiénes asistieron y quiénes no han asistido, ¿no? No hay ningún problema. Ah, ya, listo, profesor. ¿Ya? Ya, listo. Continúe. A ver, jóvenes, les decía que existen tipos de auditorías, existen los tipos de auditorías de acuerdo a los aplicadores. Sí, recuerdo a los aplicadores y también de acuerdo a la función. ¿Ya? De acuerdo a los aplicadores, voy a mencionar la primera. La primera, de acuerdo a los aplicadores, es la auditoría interna. Y la primera, de acuerdo a la función, es la auditoría ofimática. ¿Ya? Entonces, ahí está. Vamos a hablar de todas, ¿sí? Vamos a hablar de las dos que hay. Sí, dentro de cada una, pues hay una subclasificación que la vamos a ir observando, ¿no? Entonces, la auditoría interna está ahí, luego otra es la auditoría externa, ¿sí?
auditoría externa. Y la siguiente es la auditoría mixta. O sea, un poco de ambas. ¿Ya? Con respecto a las auditorías, según la función, tenemos auditorías informáticas, auditoría de base de datos, auditoría por niveles de acceso, ¿sí? Auditoría de procesos, ¿ya? Y la auditoría de tecnologías. Esas son todas las auditorías que existen, basándonos, vuelvo a repetir, en la definición de lo que significa auditoría informática. Porque si vamos a ir a otro tipo de auditoría, tenemos auditorías contables, auditorías financieras, etcétera, etcétera, ¿no? Es otro rubro muy diferente a lo que nosotros manejamos. Ahora, ¿en qué consiste la auditoría interna? ¿En qué consiste la auditoría interna? La auditoría interna consiste en que el gerente de la empresa encarga a un equipo de trabajo conformado por trabajadores de la misma empresa para realizar las auditorías. ¿Ya? Para realizar las auditorías. Ese es las auditorías internas. O sea, en español, yo soy gerente de una empresa y digo, tú, me van a hacer una auditoría, listo. ¿No? Y comienzan a hacer una auditoría. La auditoría externa, ¿ya? La auditoría es cuando el gerente de la empresa encarga a un equipo de trabajo que puede ser conformado por un servicio prestado por alguna empresa o persona que se responsabiliza de realizar la auditoría. ¿Sí? O sea, esto es una empresa aparte. No interviene ningún trabajador de la empresa, todos son externos y llegan a la empresa a hacer auditoría. Y la auditoría mixta, pues es una mezcla de los dos, ¿no? O sea, el 70%, ya, el 70% de los trabajadores, o perdón, del equipo auditor, pertenecen a una empresa externa. ¿Sí? Y el 30% pertenecen a la empresa a auditar. O sea, son trabajadores de la empresa que se va a auditar. Entonces, ahí están bien claras las tres definiciones de auditoría interna. Estas tres definiciones de auditoría interna, generalmente, la más usada, va a depender mucho de acuerdo a la función que realiza, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una auditoría ofimática, ¿cuál de las tres se realizaría? Se realizaría esta de acá, perdón. Esta de aquí se realizaría, ¿no? Esta de aquí es la que se realizaría la auditoría interna. Se recomienda, voy a poner aquí, se recomienda para la auditoría ofimática aplicar auditoría interna. Ya, entonces,
definiendo un poco lo que es auditoría ofimática. Entonces, cuando yo tengo, a ver, vamos a observar, a ver, vamos a observar acá. Vamos a ir haciendo un poco de ejemplos prácticos en esto. Llegan ustedes o llegan a buscarme a mí y me dicen, ingeniero, quiero que me haga auditoría ofimática. ¿Qué hago? No, voy a tener que ver todos los archivos que están en Word, en Excel, en PowerPoint, ¿sí? Y verificar dónde los tiene almacenados en mis documentos. No, se supone que la gran mayoría comete el error de pegar y ir a mis documentos, ¿ya? Y aquí busca los archivos. El orden correcto es que nosotros encontremos archivos en Word con una carpeta, ¿sí? Archivos en Excel con una carpeta, ¿sí? Excel, y archivos en PowerPoint o todos los demás archivos de ofimática distribuidos en carpetas diferentes. En PowerPoint, lo voy a poner así. Ya, ahí. Entonces yo tendría que encontrar en una empresa, si es que el trabajador sabe algo de computación, y si a ustedes los contratan pues a una empresa para estar de digitadores, tendrían que tener sus archivos almacenados en carpetas separadas, todos los archivos en Word juntos, todos los archivos en Excel juntos, todos los archivos en PowerPoint juntos. Entonces, ¿qué va a implicar eso? Que cuando yo esté haciendo mi auditoría interna, ¿sí? Y esté haciendo mi auditoría interna y esté aplicando auditoría informática, yo tendré que verificar si hay errores, y si hay errores, hay que proponer, o si hay deficiencias, hay que proponer qué acciones hay. Hay que decirle que se organice en este caso por carpetas, darle un tiempo para que organice todo, y eso va a permitir que cuando se le solicite algún oficio o alguna carta lo pueda encontrar de manera más efectiva y más rápida cuando esté trabajando en ofimática. ¿Sí? Ahí estamos nosotros haciendo propuestas y estamos haciendo el trato con él y estamos tratando de optimizar la gestión de la información. Ya, entonces ahí tenemos nosotros los 3 puntos más importantes ya descritos aquí y con un ejemplo práctico aquí en auditoría ofimática. Entonces la auditoría informática busca que la información generadas en los archivos provenientes de Office, sí, provenientes de Office, estén organizados por carpetas y de manera cronológica. ¿Qué significa esto último que acabo de escribir? Regreso aquí a la extensión, como yo tenía en Word. Si es una empresa grande, tendré que decir año 2000. No, perdón, año 2000, ahí le voy a poner los 2021. Y tendrá que, se supone que venir el año 2022. Y dentro de él, tendré que poner, pues, todos los archivos en Word que estén estructurados en avión. Y si yo quiero, pues pondré todos mis oficios. Todos mis oficios. Todos mis memorandos. Sí, todos mis memorandos. Mis memos ahí. Todas mis cartas. Y así debería de ir estructurando. Y tendría de manera cronológica, pues no se me ocurre, por ejemplo, voy a crear un archivo en Word por aquí. Supongamos que esto sea un oficio. Supongamos que este sea un oficio. Entonces, si yo lo quiero guardar, tendré que irme a esa carpeta. ¿Sí? Tendré que irme a esa carpeta de mis documentos.
Sí, tendría que irme a la carpeta de mis documentos, buscar el Word. Sí, buscar el año 2021 y poner oficios 001 con fecha. Y le pongo, hoy estamos 3 de mayo. Sí, 3 de mayo del 2021. Entonces, eso me va a ayudar a mí. Eso me va a ayudar a mí. Eso me va a ayudar a mí a tener ordenado mis archivos de tal manera que cuando yo escriba, pues, el número 02, bueno, el nombre no es válido, vamos a ver qué es que ya, pues estoy poniendo puntos ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, yo tendría este oficio 001, fecha 2 de mayo del 2021, dentro de mi carpeta del año 2021, dentro de, bueno, ahí lo tendría que haber copiado dentro de oficio, ¿no? Aquí arriba. Perdón, está abierto el archivo. Entonces lo cierro y simplemente lo coloco donde debería de estar. Y todo ordenado de esa manera. Entonces, a eso me refiero cuando he escrito la parte de manera cronológica y organizado por carpetas, bueno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos haciendo ya lo que implica un poco lo que es auditoría. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Si no lo hubiera, para continuar con la asesoría en base de datos. ¿Consultas hasta ahí? ¿Nada? ¿Todo está claro? Sí, profesor, todo está claro. Listo, gracias por el apoyo. Estamos grabando todo esto. A ver, vamos a ver en las auditorías de base de datos en estos 2 minutos, en estos 10 minutos que queda para terminar la auditoría de base de datos. Y luego los invito nuevamente, ya jóvenes, sé que acaba la hora 12:45, pero quiero avanzar un poquito más. No sé si podríamos hacer 45 minutos o 30 minutos más para terminar todo el tema de auditoría de esta parte. ¿Sí? Ya, yo les hago una invitación nuevamente, ¿ya? A ver, jóvenes, continuamos. Cuando hablo de auditoría de base de datos, ya, cuando hablo de auditoría de base de datos, aquí se recomienda aplicar auditoría externa. Auditoría, bueno, se recomienda aplicar. Ya. Esto es lo que se recomienda hacer. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué aplicar auditoría externa? Porque la base de datos, ya voy a poner aquí, voy a abrir mi SQL, que es un software que ustedes usarán en el tercer ciclo, ya donde es un software que lo que hace es grabar toda la información de un sistema, se graba aquí, ¿ya? Ese es el sistema gestor de base de datos por excelencia, ¿ya? Es lo que estoy cargando ahorita. Y esto me permite a mí tener grabada información o datos de una organización, ¿ya? Por ejemplo, voy a abrir uno. Estos son sistemas que están hechos, o tengo aquí base de datos de algunos sistemas hechos, algunos para clases, que es este es para una tesis y esto es para una empresa. Ya, miren, todas estas son sus tablas, toda base de datos tiene tablas y cada una de las tablas tiene un campus, que son las columnas, y aquí las podemos ver. Ya, entonces cuando yo voy a hacer una auditoría de base de datos, tengo que visualizar esto de las tablas, esto de cada uno de sus campos, si cada tabla, bien esta llavecita que está acá, cada tabla tenga una llavecita, o sea, un campo clave cuando tienen llaves, y que todos los datos estén con los tipos de datos que correspondan. Y obviamente luego tendré que abrir la tabla, sí, tendré que abrir la tabla para poder visualizar todo el contenido de los datos que tiene esa tabla, ¿no? Ahí están todos los contenidos de los datos que tiene la tabla. De cada una de ellas, se puede abrir para visualizar todos los pacientes que están siendo atendidos, en este caso, en este laboratorio clínico.
El proceso de hacer una auditoría en una base de datos se hace ya por personas especializadas, no lo hace cualquier persona. Entonces, por eso es que se recomienda que lo haga un auditor externo. ¿Ya? ¿Qué busca la auditoría de base de datos? Igual que arriba, lo que busca es que la información almacenada en su base de datos esté correctamente organizada y que brinde seguridad de acceso a la base de datos. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes observaron acá, voy a cerrar nuevamente. ¿A qué me refiero con esta última parte de acá? Aquí, ¿a qué me refiero cuando digo que brinde seguridad de acceso a la base de datos? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Cuando yo cargo el SQL, generalmente me pide esto. Yo no puedo ver la clave aquí, ¿ve? Si yo, bueno, por este caso que es mi máquina de manera personal, yo lo dejo que lo reconozca de manera automática. Pero si yo no quisiera que recuerde el password, yo lo hubiera eliminado y simplemente la persona que no sabe la clave no podría ingresar. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con que brinde seguridad. Es más, también voy a ingresar acá. Cuando veíamos la tabla del laboratorio clínico, si ustedes tienen en cuenta aquí hay una tabla que se llama usuario. Esta tabla tiene los diferentes campos, apellidos, de nombres, el cargo de la persona, el usuario, cuál es su clave, cuál es su correo y si está activo o inactivo. Entonces, estos campos son los que me permiten también a mí brindar seguridad cuando yo esté utilizando el sistema. ¿Ya? Pero este software no lo saben manejar ahorita ustedes, pero se los muestro como un ejemplo de lo que se tiene que hacer cuando se va a hacer auditoría informática. ¿Ya? Entonces, esta es la idea, se tiene que manipular este software para visualizar que toda la información que procesa el gestor de base de datos esté de manera instalada, de manera correcta, de manera ordenada, que esté por tablas, que no haya ambigüedad, entre otros muchos de los factores de calidad que exige un software desarrollado de manera o hecho a la medida, ¿no? Entonces seguimos. En esta partecita, disculpe, ¿no hay preguntas, consultas? No hay consultas, ¿verdad? ¿O sí? Para aclarar alguna duda que tengan, por favor. No hay, ¿verdad? Entonces continuamos. ¿Ya? Entonces continuamos con auditoría por niveles. ¿Ya? ¿Qué significa auditoría por niveles de acceso? Significa de que se tiene que tener el registro, se tiene que tener el registro de todos los usuarios que acceden a la base de datos, que acceden a una máquina, que acceden a un computador. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, cuando cargo mi computadora por primera vez, me pide una clave. Entonces, cuando estamos en una empresa, se supone que tiene que cada computadora tener un usuario asignado a cada computadora para que él asuma la responsabilidad en el caso de que ocurriera algún proceso de manipulación con respecto a lo que se tiene que hacer en esa máquina. Y obviamente, si el dueño de la máquina contabiliza, o le cuenta su clave o le da la clave a otra persona, entonces podría estarmos hablando de una irresponsabilidad de la persona, porque nadie puede tener tu clave si es que tú no la has dado o si es que alguien no te ha observado la clave cuando las estás digitando, obviamente, ¿no? Entonces,
La auditoría por niveles busca asignar responsabilidad a los usuarios finales. Respecto a su clave de acceso a el computador que debe estar asignado a la empresa, bueno, que se le debe haber asignado, ¿no? El acceso al computador que se le debe haber asignado. ¿Ya? Entonces, esa es la función de la auditoría, en este caso por niveles. Lo primero, pues obviamente hay que verificar que se esté dando este tipo de niveles. Si no se dan ese tipo de niveles, volvemos al punto de acá arriba para proponer que se den las acciones, para proponer que se le den claves a cada usuario final. Luego darle un tiempo para que lo haga y por último hacer una búsqueda, y porque al darle esto, pues perdón, el tiempo a cada uno se va a lograr que se haya una mejor gestión de la información. Ahora, la auditoría por procesos. No, no hay. ¿A qué se refiere cuando hablo de auditoría por procesos? Se refiere a que cada, bueno, se va a cortar, jóvenes, los vuelvo a invitar para continuar y terminar esos 2 puntos nada más, ¿sí? ¿Ya? Listo, voy a dejar de grabar un ratito.